Mucha gente empezó a tomar el tarot como un medio para conocer el futuro. Somos guardianes, pero también un montón de pobres miserables que luchan constantemente contra el peligro y la locura. Esta es la frase que le dice Dun Smith a Klein para señalarle que ser Beyonder no significa solamente tener conocimientos y poderes cool. A medida que veía el Donghua y cuando empecé a leer la novela, no podía quitarme de la cabeza el increíble trabajo que hace esta historia para hacernos conectar con sus temas, especialmente el de la espiritualidad. Resulta que la humanidad, más específicamente nosotros, los occidentales, siempre fuimos de la mano con la religión, con una religión en particular. La cosmovisión cristiana fue uno de los pilares de nuestra sociedad, al punto de determinar nuestra moral cuando todavía vivíamos de manera primitiva. Fue el primer faro que marcó la diferencia entre salvarse quien pueda y cooperar entre todos para poder sobrevivir. Y estas normas de convivencia siempre tuvieron una relación directa con la espiritualidad, a tal punto que ya llevamos miles de años asociando la ética con la religión. Incluso si somos ateos, seguimos soñando en cristiano, porque los símbolos religiosos están asentados en nuestro inconsciente. Valoramos las virtudes que predicaba Cristo e incluso cuestionamos a la Iglesia como institución cuando no siguen algunos de esos ideales: la humildad, el perdón, el respeto, la compasión, el amor al prójimo, entre otros. Sería ingenuo pensar que la religión se mantuvo siempre igual, ya que a lo largo de los siglos se fueron abriendo varias ramas, algunas incluso en forma de protesta. Y eso que solamente hablamos de Occidente, una pequeña parte del mundo, sin meternos en todo lo que pasó históricamente en el resto del mundo, porque bueno, sería demasiado. Pero a ver, si solamente consideramos nuestro caso como sociedad, podemos ir viendo cómo el significado religioso se fue desplazando y ya en el siglo XX se dio una crisis muy grande de la espiritualidad. Esto no pasó de la noche a la mañana, sino que hay que admitir que la sociedad fue transformándose también. Pero justamente el siglo XX fue lo que convirtió al ser humano en un ser más materialista, con el surgimiento de las sociedades capitalistas, porque nunca antes en la historia había sido tan fácil tener acceso a tantas cosas materiales a tan bajo costo, y especialmente ese tipo de cosas que no son indispensables para vivir. De hecho, en otros siglos la mayoría de la gente no hubiera ni soñado con la cantidad de cosas que podrían adquirir. Cosas baratas, es cierto. A ver, pensemos en el surgimiento del plástico como un material bastante importante, así como de otros materiales que gracias a la industrialización se hicieron disponibles y mucho más baratos y fáciles de producir. Lo material entró en juego para hacernos consumir más que nunca antes. Esto junto con la globalización y los medios de comunicación, con su influencia poderosa que los políticos supieron captar enseguida para usar a su favor, obviamente. Cuando yo estudié comunicación social, una de las primeras cosas que analizábamos eran las campañas políticas que se hacían ya en los diarios, en papel escrito, a comienzos del siglo XX. O sea, imagínense eso cómo evolucionó al tener además la radio y especialmente la televisión. Y bueno, hoy en día con internet ni hablemos. El surgimiento de la televisión, entonces, fue el portal perfecto para sugerir y así poner en marcha un consumo desmedido a niveles astronómicos. Pero como dije antes, no es que hubo una sola causa, sino que fueron múltiples. Pensemos que también con las guerras mundiales hubo una crisis de valores muy fuerte y que la gente se sentía abandonada y desahuciada frente a tanto dolor y tanta pérdida. Entonces, el siglo XX trajo unos cambios tan grandes que todo lo anterior se empezó a cuestionar, incluyendo la religión. Pero bueno, la gente necesitaba una fuente de consuelo, aunque ya la iglesia no pudiera darles la misma satisfacción que les daba antes, debido a que ellos ya no conectaban con sus símbolos y ya no se sentían parte de su comunidad. Acerca de esto, Carl Jung, el autor del Libro Rojo y de Inconsciente Colectivo y Arquetipos, y el que fundó los conceptos de personalidad introvertida y extrovertida, dice lo siguiente: he tratado a cientos de pacientes y entre aquellos en la segunda mitad de su vida, es decir, mayores de 35 años, no ha habido uno cuyo problema, en última instancia, no haya sido encontrar una perspectiva religiosa de la vida. Se puede afirmar con seguridad que todos se enfermaron porque habían perdido aquello que las religiones vivas de todas las épocas han dado
dado a sus seguidores, y ninguno de ellos se ha curado realmente, sino ha recuperado su perspectiva religiosa. Pensemos que este ser humano que surgió ahora como una especie de ser material más que espiritual o emocional, ahora necesita ver para creer y tocar y quiere resultados inmediatos. Ya no le sirve pensar en la promesa de que algún día cuando se muera y si hace las cosas bien va a llegar a conocer a Dios en el reino de los cielos. Junto con esto también surgen los planteamientos acerca de si Dios existe, pero yo no creo que el problema principal sea de una índole filosófica o que las personas reflexionando hayan llegado a esa conclusión de que en realidad Dios no existe o que no hay forma de demostrar su existencia o cosas así. De hecho, los autores que hablaron de esto no tuvieron una repercusión tan masiva. Incluso hoy en día cuando se los lee todavía se piensa como que es una cuestión de nicho y que no son tan accesibles. Y pensemos en el ser humano común, ¿ok? En las grandes masas de gente que no piensa tanto las cosas. La gente común del día a día que actúa sin pensar tanto. Gente como vos y yo que lo único que buscamos es sobrevivir como se pueda, sin tantas inclinaciones intelectuales o espirituales. De hecho, mucha gente se mantuvo creyente y lo sigue sosteniendo hoy en día, incluso aunque ya su forma de relacionarse con el cristianismo haya cambiado y sea un poco distinta a como lo vivían las anteriores generaciones. Pero bueno, volviendo a esta parte, esta gran parte que entró en crisis espiritual, y no por sobreanalizar filosóficamente, sino simplemente porque los tiempos cambiaron. Ahora el humano es más materialista y necesita algo más que una promesa, sino que quiere una recompensa en vida, algo que le dé beneficios o que le pueda dar estatus incluso, o que le resuelva los problemas de su vida, ¿no? El auge de la autoayuda y del tratar de hacer que, siguiendo ciertos consejos de gente que sabe mucho, porque sí, saben un montón, van a iluminarte para que puedas encontrar el camino y recuperar eso que tenés la sensación de que se perdió. Entonces, esto, sumado a la globalización y la posibilidad de poder conocer culturas lejanas, permitió que mucha gente empezara a buscar otro tipo de prácticas para canalizar su espiritualidad. Ahí es donde se da la llegada del yoga, el tarot, la lectura de manos, los cristales, el reiki, la meditación, el feng shui, la lectura de auras y además también los recreacionismos de culturas pasadas paganas, como por ejemplo la cultura celta y la cultura nórdica. Y sí, se empezó a practicar yoga, pero quitándole la parte espiritual, más bien como una especie de ejercicio, dejando a un lado lo simbólico y quedándose solamente con sus beneficios físicos. Y así con todo. Mucha gente empezó a tomar el tarot como un medio para conocer el futuro, sin entender realmente cuál es su verdadero uso, su origen, porque ahora ya se perdió de vista lo simbólico. Insisto mucho en esto, los símbolos siempre formaron parte de nuestro inconsciente y no reconocerlos ni entenderlos puede incluso llegar a ser peligroso. Es increíble la cantidad de sectas que surgieron de la mano de estas corrientes New Age y cómo un montón de gente terminó estafada por gurús, supuestos gurúes, ¿no? O peor, secuestrados, privados de su libertad e incluso en algunos casos hasta de sus vidas. Y todo simplemente por querer encontrar una verdad, la verdad, por buscar algo con que llenar ese vacío espiritual, como si fuera algo que también se tiene que consumir y rápido, como si las verdades fueran algo que pueden ser descubiertas en una tirada de cartas y no es algo que una persona tenga que construir a lo largo de su vida en base a sus conocimientos, experiencias y entendiendo sus propios símbolos. En el libro rojo, donde Carl Jung habla de la interpretación de los sueños, él dice que si incluso dos personas llegan a tener el mismo sueño, el significado va a ser totalmente distinto, porque los símbolos en última instancia, son algo totalmente personal de cada uno. Y no me olvidé que esto era un video acerca de Lord of Mysteries, sino que precisamente pienso que esa es la situación de tantos grupos que adoran al creador verdadero, o a la bruja, o a quien sea, así buscando traer el apocalipsis e imponerse, siguiendo sus propias lógicas internas. Porque mucha gente termina sufriendo y perdiendo la vida por formar parte. Es muy tentador estar en ese grupo que tiene la verdad
y además tienen poderes cool. Pero como demuestra Klein al convertirse en el loco, las deidades que vemos no son lo que parecen. Es tan fácil caer en adorar a falsos dioses. Y esto no significa que es porque haya otros que sí son verdaderos, esos sí son los dioses indicados, sino que adorar a cualquier cosa sin contexto es un autoengaño, incluso aunque lo que adores sea el conocimiento mismo. Y con esto quiero retomar a los Beyonders y cómo es que ellos logran digerir las pociones que les dan sus habilidades. El truco es muy simple, viviendo su verdad, convirtiéndose realmente en quien deciden ser, viviendo el símbolo, que un símbolo siempre está compuesto de dos partes, un significante y un significado. El significante, que es lo que nosotros percibimos, que puede ser una imagen, por ejemplo, la luz roja de un semáforo, y el significado es lo que quiere decir esto que percibimos. En el caso del semáforo significa detenerse. En este caso, por vivir el símbolo, me refiero a que su significante, el nombre de la poción, y su significado, la persona que asimila la poción, se vuelvan uno solo. Es vivir la verdad de la palabra. Y sí, quizás me pasé 3 vuelos sobreanalizando, pero a ver, es que uno de los temas principales de Lord of Mysteries es la espiritualidad y cómo afecta a cada persona en la manera que la viven. Ser Beyonder tampoco significa estar a salvo de las sectas o que no vayas a terminar mal, porque bueno, sabemos que hay muchos que no pudieron adaptarse y al final perdieron la cabeza. Y el paralelismo con nuestra realidad es sorprendente. Así que bueno, quería dejarles esta reflexión porque es algo que llevo mucho tiempo pensando y me interesa saber qué piensan ustedes, si piensan algo parecido o lo interpretan de una forma totalmente distinta. Si les gustó el video pueden dejar un like, suscríbanse si todavía no lo hicieron para ver más análisis similares a este. Todavía me quedan varias cosas por decir de Lord of Mysteries, pero quiero organizarme bien, sobre todo porque estoy avanzando en la lectura de la novela y hay un montón de cosas que me parecieron súper interesantes y que merecerían ser comentadas más en profundidad. Gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos la próxima. Adiós. La gente común del día al día...